Muy bien, estimadas y estimados, muchas gracias por participar de estos 38 años del tradicional y original programa La Hora Alemana. Quiero dejar con ustedes a nuestro buen amigo Arturo Neumann. Buenas tardes, querido amigo. Hola Patricio, buenas tardes, aquí transmitiendo desde Temuco. Muchas gracias por el honor de esta invitación a celebrar los 38 años de la Hora Alemana, el tradicional y original programa. Este era un evento que teníamos pendiente desde 2019, pero debido a los acontecimientos, por todo sabido, tuvimos que postergarlo hasta recién hoy día, exactamente 2 años. Bueno, escucho la Hora Alemana desde más o menos 1989, cuando se transmitía en Los Ángeles, y me alegro mucho que sea una de las pocas iniciativas que difunden la tradición y la cultura alemana en nuestro país. Entonces tiene un gran valor. Lamentablemente por mucho tiempo perdí contacto con el programa cuando me vine a estudiar a Temuco, pero acá encontré a la radio Emperador de tu colega Alfredo Tille, que iniciaba siempre sus transmisiones todos los días con marchas alemanas. Así es que aprovecho de saludar a don Alfredo Tille Drogetti, gran hombre de radio, por haberme hecho sentir como en casa. Para quienes no me conocen, mi nombre es Arturo Neumann, un simple aficionado a la genealogía y el estudio de historias familiares, más o menos hace unos 32 años, que gracias a la insistencia de mis amigos, con el mismo desorden mental mío, me instaron a divulgar los resultados de mi fuente de entretención en este tipo de charlas. Aclaro, voy a aprovechar de empezar mientras doy la introducción, a compartir la pantalla. Eso. Entonces, aclaro, como les decía, que no soy ni historiador ni genealogista profesional, no me interesa hacerlo tampoco. No estoy relacionado con las humanidades ni con las ciencias sociales, así que lo que les vengo a presentar constituye una visión personal de una parte de la historia local, una interpretación basada en hallazgos documentales que he ido encontrando en mis investigaciones lo más científicamente posible. Así que si el mundo académico, los historiadores más ortodoxos y las eminencias encuentran que lo que voy a exponer es una sarta de sandeces, pues desde su punto de vista les digo que tienen toda la razón. Esta charla se titula Alemanes en la frontera, una aproximación a los límites territoriales y la presencia alemana entre los ríos Biobío y Tolten en distintos procesos de migración. Esta es la quinta versión del mismo tema, anteriormente y en 2 oportunidades. La hice para la Liga Chileno-Alemana, otra para el Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicos y otra para la agrupación Viva la Genealogía. Pero en esta oportunidad la adapté un poco para orientarla a la importancia que tuvo Concepción y el puerto de Talcahuano, y por supuesto la provincia del Biobío, en el proceso de colonización y migración alemana del sur de Chile. Antes de empezar, brevemente, les quiero contar que detrás de este trabajo hay un tremendo equipo reunido en 2 organizaciones.
Una de ellas es la Sociedad Genealógica de la Araucanía, ISGENEA, creada a fines de 2014 con el objetivo de investigar y estudiar la historia, la genealogía de familias autóctonas, españolas, chilenas, de colonos y de inmigrantes, que dieron origen a nuestra identidad territorial. Eso, junto con promover y difundir nuestras investigaciones fuera del ámbito académico formal, además de conservar y rescatar una gran cantidad de documentos, libros, fotografías, patrimonio funerario, entre otras cosas, mediante eventos de difusión centrados principalmente en la historia familiar. Un gran saludo para mis colegas y socios de Genia y colaboradores. Específicamente, en esta labor de rescate patrimonial de documentos, también participo en la agrupación GetGen, dedicada a la gestión documental, rescate y digitalización de documentos patrimoniales, que es un fondo de cooperación privado creado hace poquito, en mayo, y que agrupa más de 60 colaboradores, tanto chilenos como extranjeros, y cuyo interés es ayudarnos a financiar labores específicas de rescate de documentos en riesgo de deterioro o lisa y llanamente de pérdida permanente. Y con la finalidad de recuperar o promover la recuperación, la conservación y la preservación de distintos documentos, libros, fotografías y artículos de interés patrimonial que se usan como fuente de información tanto en la historia como en la genealogía. Y el alcance de nuestra labor comprende casi todo el territorio nacional, con énfasis en los archivos que guardan información de las familias que poblaron el sur de Chile. Durante el tiempo en que hemos podido realizar estas labores de rescate, nos hemos ido encontrando con diferentes fuentes documentales inéditas, en diferentes estados de deterioro, como nos ven en pantalla, con mucho daño de roedores, insectos, palomas, incendios. Y esto último cobra especial importancia considerando los ataques terroristas que han sufrido muchas iglesias en algunas oficinas también del registro civil en la Araucanía y la zona de Arauco también, en donde se guarda información importantísima que podría explicar muchas de las relaciones humanas durante los distintos procesos históricos y sin lugar a ninguna interpretación o creencia religiosa, ni tampoco ideológica. Las grandes ciudades tampoco están ajenas a este tipo de hechos delictuales y pérdida patrimonial, donde claramente el afán destructor de quienes están detrás abarca no solamente el patrimonio arquitectónico, sino que también la memoria histórica, que algunos quieren tergiversar con distintas interpretaciones. Así es que están invitados a colaborar con nuestra labor visitando nuestro sitio web, aún en creación, o a nuestro correo electrónico en donde podrán pedir más información. Así que, perdón por ese pequeño reclame. Bueno, actualmente tendemos a asociar el concepto de la frontera con el de la Araucanía, pero en la práctica esto no siempre ha sido así. El actual territorio que ocupa la región es el resultado de una serie de podas y de injertos que terminaron con definir y delimitar la llamada región de la Araucanía. El territorio de la frontera se nos hace presente en una serie de documentos con diversas interpretaciones y tendencias, pero la mayoría coincide en hacernos creer que el límite lo constituía el río Biobío, desde la cordillera de los Andes hasta el mar, mostrándolo como un muro inexpugnable e impenetrable, en donde por un lado estaban los españoles, luego los criollos chilenos, y por el otro lado los mapuches. Y eso es nada más lejano a la realidad porque incluso antes de 1810, antes de la formación de la República de Chile, en pleno Imperio Español, ya habían transacciones legales entre criollos y mapuches, tal como lo podemos constatar en diferentes contratos de compraventa y arriendo de terreno en el sur del Biobío, en Arauco y también en la zona de Mulchen, Negrete. Y no fueron pocas las actividades agrícolas y ganaderas realizadas en Arauco o en esta zona de Negrete, como lo indican ahí documentos históricos de escribanías anteriores a 1800. Este intercambio, perdón, también se vio reflejado en los registros parroquiales de todas las localidades a orillas del Biobío,
desde Hualqui hasta Santa Bárbara, pasando por Santa Juana, Talcahuano, Herrera, Nacimiento, en donde es fácil encontrar desde muy temprano un porcentaje importante de mestizaje entre criollos y mapuches. Así es que el intercambio era bastante fluido, era muy permeable esta famosa frontera. También los mapuches tenían hartas actividades hacia el norte del Biobío, principalmente de intercambio comercial, del comercio de la sal, charqui, cueros, entre otros productos, bastante a menudo. Y también cometían acciones de pillaje y devastación cuyas víctimas eran principalmente los habitantes de las zonas rurales. El hecho es que, lejos de ser una frontera que dividía dos territorios, el río Biobío era bastante permeable a hordas de comerciantes y que pululaban yendo y viniendo durante todo el tiempo para ambos lados. Así como también esta zona de la frontera se convirtió en un refugio de salteadores, de bandidos, que no pocas veces se refugiaron al amparo de algún cacique. Otro punto importante a tener en cuenta es que para el mundo mapuche los ríos no constituían una frontera en sí mismos, sino que más bien la confluencia de un territorio coincidente con lo que conocemos como cuenca o olla hidrográfica, formada por todos los ríos, esteros y arroyos que aportan su agua al cauce fluvial. En el fondo el río no era la frontera, sino que era una zona de confluencia que abarcaba un territorio mucho más amplio. Este mito impuesto del Biobío como frontera entre los mapuches y los chilenos surge principalmente del Tratado de Itapihue, que es mencionado en varios discursos reivindicativos, y en novelas de moda y otros libros. Pero, como lo expresó en otras charlas nuestro amigo Patricio Díaz, en su interesante investigación respecto a este tema hace algunos años, él demostró que el tratado firmado en el Parlamento de Itapihue carece de toda validez jurídica, por muy buenas que hayan sido las intenciones de firmarlo. En palabras simples, cuando se firmó el tratado el 7 de enero de 1825, aún estaba vigente la Constitución de 1823, que indicaba expresamente que quien debía firmar tratados con cualquier país extranjero tenía que ser el que gobernaba Chile. Como los mapuches se consideraban país extranjero, tenía que quien gobernara Chile firmar el tratado. Y el único autorizado para hacerlo en aquel momento era don Ramón Freire, director supremo, y no el coronel Barrenechea como realmente ocurrió. Además de eso, aunque Barrenechea estuviese autorizado a firmar, ese tratado tenía que ser ratificado por el Congreso, lo cual nunca ocurrió porque la Constitución de 1823 fue derogada el 10 de enero del mismo año de 1825, o sea, 3 días después de la firma del Parlamento. Y no fue nunca puesta en tabla en la Asamblea Parlamentaria, y esa es la razón por la cual el Parlamento de Itapihue nunca tuvo validez jurídica para el Estado de Chile. Ahí se lo dejo al estudio de los especialistas. Para este caso, no siempre es bueno para todo el mundo andar cambiando constituciones, aunque estos parlamentos y tratados siempre tuvieron corta duración entre ambas partes. Lo concreto es que ya bien avanzado el año 1852, se creó la provincia de Arauco, con límite norte el río Laja hasta su confluencia con el Biobío, y el río Vergara y las cumbres de la cordillera Nahuelbuta, y por el río Carampangue más o menos hasta la costa. Y la primera capital de esta provincia de Arauco fue Los Ángeles. Para el año 1861 se establecen fortificaciones en Negrete y en Mulchen, creándose recién la línea del Renaico, quitándole importancia al Biobío como símbolo fronterizo. Y esto principalmente gracias a las actividades de este famoso personaje, don Orly Antoine de Tunans, quien fue declarado rey de la Araucanía por las tribus mapuches de la época y pretendía el control territorial de todo el sur del Biobío por el lado chileno y desde el río Colorado por el río argentino. Río Negro, río Colorado, por ahí, sus confluencias. Y, por supuesto, aunque muchos lo están negando, con el secreto apoyo del emperador Napoleón III, quien supuestamente le habría prometido apoyo militar y naval para formar una colonia francesa y hacerse del control del Estrecho de Magallanes, que los mismos franceses habían perdido
por haber llegado 24 horas tarde, gracias a la goleta Ancud. Claramente no se iban a quedar tranquilos con esta ganada que le hizo una incipiente nación sudamericana. Para 1870, la frontera se extendió a las riberas del río Mayeco, y toda la costa de Arauco hasta llegar a Tolten y el curso medio del río Cruce. Y creo que la expedición llegó hasta el lago Villarrica con la fundación de una serie de fortificaciones militares. Para 1878, la línea del río Traiguén se refuerza con los fuertes de Traiguén y Adencul, y este avance se vio interrumpido más tarde por la Guerra del Pacífico. Luego vino la línea del Cautín en 1881, y ya ahí con varios fuertes militares, y ya para 1883 con la línea del río Tolten, con la fundación de fuertes en la zona precordillerana, principalmente en Cunco, Villarrica y Pucón. Esta era la frontera, entonces, para 1887, con las provincias de Mayeco y Cautín, entre los ríos Renaico y Tolten. Para ese momento, Arauco había pasado a ser una provincia aparte. Además de algunos intentos fallidos de pasar a Angol a la administración del Biobío, para 1927 se adosa a la provincia de Cautín, en la zona de Carahue, hasta Tirúa, y se le traspasa a la Araucanía en la parte norte de la provincia de Valdivia, desde el río Cruce. Y ya para 1974 tenemos los actuales límites de la novena región, hoy región de la Araucanía. Como ven, el concepto de frontera propiamente tal es muy dinámico y siempre hay que tener en cuenta la época de la cual se hace referencia para referirnos a cualquier evento al cual le pongamos el apellido de la frontera. Bueno, luego de esta extensa pero necesaria introducción, para poner en contexto el tema, recién podemos revisar la presencia alemana en la frontera. ¿Pero cuál frontera? La que estaba vigente en cada uno de los periodos que vamos a exponer. Yo quise dividir la migración alemana a la frontera, o a las distintas fronteras, en estos periodos, cada uno de ellos con características muy definidas. El primero lo denominé el éxodo valdiviano, principalmente entre los años 1851 y 1870. Para mediados del siglo XIX, Valdivia era un reducto muy apartado y prácticamente abandonado de la administración santillina, llegando a ser casi una colonia penal, donde se deportaba a los disidentes de distintos gobiernos centrales. Hay que considerar que la mayoría de la población, al inicio de la República de Chile, seguía abrazando la causa realista hasta muchos años después, así que había poco interés en desarrollar este territorio, salvo mantener presencia militar para ejercer soberanía. Y en ese tiempo, probablemente Valdivia no contaría con más de 2.500 a 3.000 habitantes, incluyendo la zona rural. Y cuando empezaron a llegar los primeros colonos alemanes, gracias a la ley de migración selectiva de 1845, se produjo un incremento notorio en la densidad poblacional, que en el corto plazo traería bastantes problemas. Desde 1846, con la llegada con la continua llegada de veleros provenientes de Europa, generó un brusco aumento demográfico en la zona de Valdivia. Los colonos llegados en el Catalina fueron instalados en el Fundo Bellavista, así como algunos de los barcos siguientes. Mientras tanto, Filippi seguía reclutando más colonos en Europa, pero cercano a 1848, 49 por ahí, el intendente de Valdivia declaró nulas todas las compras de tierras que se hicieron por particulares para instalar a los nuevos colonos. Por lo tanto, este hecho, que abarca apenas un par de líneas en la mayoría de los textos referentes a la colonización alemana, significó un grave problema para las familias inmigrantes, algunas de las cuales fueron recibidas obviamente en casas o campos locales, pero otras ya debieron ser instaladas en los fuertes militares de Corral o de Niebla. Entonces, porque no
no había dónde instalarlo. Seguían llegando barcos, seguían llegando más veleros, con cada vez más y más colonos, generando un tremendo problema de hacinamiento. Tiendo a imaginarme que, guardando las proporciones y las causas, algo parecido a lo que viven en Iquique o Colchane hoy día. Lo concreto es que recién en noviembre de 1850, o sea, prácticamente 2 años después, Pérez Rosales llegó a Valdivia como agente de colonización, a hacerse cargo del problema. Y casi al mismo tiempo llega el velero Herman, trayendo a bordo a don Carlos Andvanter, con todos los bríos de la reciente revolución de 1848 en Europa. Evidentemente, al encontrarse con estas condiciones tan paupérrimas, Andvanter y otros colonos se entrevistaron con Pérez Rosales de manera de averiguar qué iba a pasar con ellos bajo estas condiciones de estadía. Y fue producto de esa reunión en la que no es difícil asumir que Pérez Rosales se vio en la urgente necesidad de gestionar la compra de la isla Teja para instalar a los colonos, por lo menos los más vehementes, para ir bajando la presión social que se le venía encima. Al menos así lo da a entender en su libro. Los barcos seguían llegando, cada vez con más familias alemanas a engrosar las condiciones de hacinamiento, sin que nadie del gobierno haya ido a medir terreno y a trazar senderos en el territorio del lago Yanquihue, donde posteriormente se iban a instalar estos colonos, que aún continuaba siendo una selva virgen. Y ya recién para noviembre de 1852, cuando llegó el velero Susane, ya sumaban más de 1.300 colonos hacinados en la zona de Valdivia. Esta situación se tornó casi a nivel de estallido social, por lo que las autoridades chilenas decidieron de adelantar el traslado de las familias primero a Ancud y luego a la caleta de Milipulli, que hoy es Puerto Montt, para instalarlas en galpones mientras se abrían los primeros senderos hacia el lago Yanquihue. Así que con esa serie de improvisaciones y falta de planificación de parte de las autoridades locales y del gobierno central, se inició recién la colonización alemana de Yanquihue. Pero un año antes, en noviembre de 1851, cuando ya habían alrededor de 600 personas con problemas de hacinamiento, viviendo ya cerca de 3 años en esas condiciones, Pérez Rosales le escribió al ministro Antonio Varas para pedirle ayuda y solucionar este problema de disponibilidad de tierras en Valdivia. El ministro le contestó que por ahora no podía ayudarlo, así que la única solución era el traslado de los colonos a Concepción, a Laja o a los Potreros de Humán en Los Ángeles, y que por un momento se olvidara del proyecto de colonización de Valdivia. Esa fue la respuesta por escrito del ministro Varas. Y ese traslado pudo perfectamente haber sido realizado, de no ser por un pequeño detalle, que fue la Revolución Liberal de 1851, que mantuvo bastante ocupadas las autoridades centrales, ya que precisamente el general Cruz, uno de los generales revolucionarios, armó su ejército en la zona de Concepción y sus alrededores, lo que le imposibilitó al incipiente proyecto de traslado de la colonia alemana. Recordemos que en diciembre de ese mismo año fue la batalla de Loncomilla, donde perdieron las tropas del general Cruz. Bueno, como esta situación fue insostenible, muchas fueron las familias que por cuenta propia se fueron a otro lado, abandonaron la fallida colonia de Valdivia, y en su gran mayoría se trasladaron a otras ciudades de Chile, principalmente a Concepción, desde donde se distribuyeron por toda la zona fronteriza, convirtiendo a esta ciudad y a través del puerto de Talcahuano en lo que llamamos la puerta norte de la colonización de la frontera. En este periodo tenemos a muchos alemanes que habían llegado a Valdivia viviendo en Concepción. Tenemos, por ejemplo, para no nombrarlos a todos, además que no todos de estos llegaron como colonos, los que pude identificar fueron don Fernando Barth, que llegó en el velero Alfred en 1852, Federico Böttler, que llegó en el Victoria en 1851, Juan Gebhardt en el Hermann en el 52, Luis Metzdorf también en el Hermann, pero no en el viaje anterior de 1850, Carlos Oxenius en el Bonito en 1851, Federico Rueff,
panadero que llegó en el Victoria en 1851, y eso por nombrar algunos nomás. Obviamente también llegaron de otras partes, pero dada la actividad comercial, Concepción se convirtió en un polo de atracción para varias de estas familias. En Chillán tenemos actividades de ciudadanos alemanes desde muy temprano, no necesariamente de colonos, pero sí hay un Jorge Anwanter, que claramente proviene de Valdivia, Federico Lange, molinero que llegó en el Victoria en el 52, Enriqueta Hartmann, que quedó viuda en el viaje del Susana en el 52. Se destaca don Salomón Goldenberg y don Juan Schleyer, que llegaron no como colonos, pero sí como comerciantes a Chillán, y formaron parte del segundo club alemán más antiguo de Chile, fundado en 1859. En Coronel tenemos muchísimas actividades de alemanes o descendientes, muchos llegados primero a Valdivia. Por ejemplo, tenemos a Pedro Clausen, marinero del Horizont, que llegó en el 55. Perdón. Tenemos de nuevo a Juan Gebhardt, del Hermann, don Mauricio Gleisner, en el Alfred del 52, doña Elena Hacker en el Melissa en el 53, Jorge Haidt en el Vesta, Carlos Hensel, perdón. Los padres de Andrés y de Julian Hermann llegaron en el Middleton en el 1849, Federico Hohmann en el Helene en el 1863, Andrés Kühl en el New Ed en el 54, Carlos Krause en el Australia en el 52, Gustavo Lange de nuevo está mencionado acá, Carlos Neumann, sus padres llegaron en el Susane en 1850, su tío Julio aparece en Copiapó en el 59, de nuevo Carlos Ausenius, Alberto Satter en el Reichstag en el 57, Cristóbal Weiss en el Australia en el 52, Guillermo Windnagel, carnicero que llegó en el Alfred. Bueno, mucha gente que se radicó o tuvo actividades comerciales de manufactura gracias al desarrollo de la minería del carbón en las costas de Arauco, que significó la oportunidad de desarrollo de muchas familias y por supuesto entre ellas familias alemanas. En Lebu, también asociado al empuje de la minería, encontramos varios alemanes valdivianos como Hermann Bablitzer, que llegó en el César von Helene en el 56, Santiago Ebensperger en el Alfred, Emilio Rauch, posiblemente en el Reichstag en el 55, Otto Restel en el Vandram en el 72, bastante más tarde, Augusto Schlibner y su padre Fernando en el Alfred en el 56. Más al interior, perdón, me faltó un clic, pero ahí están. Más al interior en Cañete, encontramos a Juan Krause, de nuevo, Alberto Schroeder en el Vandram, de nuevo a los Schlibner. Al otro lado de la cordillera Nahuelbuta, en Nacimiento, que se presentaba como una plaza fuerte con gran actividad comercial fronteriza, encontramos nuevamente a Mauricio Gleisner, está Jorge Hoffmann, Enrique Schoenfeld, que llegó en el Vandram. Los Ángeles, otra ciudad fronteriza muy atrasada en ese tiempo, pero con gran actividad comercial. Aquí llegaron desde Valdivia bastantes ciudadanos alemanes. Luis Petz, que llegó en el Victoria en el 51, Felipe Eisenberg en el Vandram, que ya lo mencionamos antes, Jorge Fritz, también del Vandram, Germán Hantelmann, que llegó en el Hermann, Federico Horn, Augusto Köhler, Agustín Kremer, José Palme, en el Grasbrock, David Schaufel, Juan Schick, también se llegó en el Middleton en 1850, Jorge Steber en el Henriette en el 53, Federico Fimeister y su hijo Guillermo llegaron en el Vandram en el 57 a Puerto Vara, pero 10 años después se trasladaron a Los Ángeles, pero por razones familiares. Víctor von den Busche llegó en el Iserbrook en 1860. Como ven, una extensa lista de alemanes presentes en el territorio fronterizo de ese periodo de migración, procedentes de la fracasada colonización de Valdivia. Aclaro el término fracasado o fracasada desde el punto de vista de la instalación de colonos para la explotación agrícola y la ocupación de grandes extensiones de tierra para cultivo. El auge de Valdivia realmente no se debió a la agricultura como principal rubro productivo, sino más bien al desarrollo de actividades de artesanos que posteriormente derivaron en iniciativas más grandes,
que la convirtió en uno de los desarrollos industriales y comerciales más grandes del sur de Chile y de Sudamérica. Reitero que la escasa o nula disponibilidad de tierras para asentar a los colonos alemanes los obligó a los menos a regresar a Europa y a no pocos a buscar mejores oportunidades en otras partes del país, siendo la zona de Concepción y Biobío una de las más generosas en recibirlo. En este periodo quiero rescatar a don Mauricio Gleisner como personaje icónico, que como vimos anteriormente llegó a Valdivia en 1852 y no a Valparaíso como aparece en algunos artículos. Aprendió el oficio de curtidor en una curtiembre de Talcahuano, luego que su patrón falleció, aprovechando sus habilidades y la escasa indemnización que recibió por el cierre de la empresa, se traslada a Nacimiento, donde estableció una curtiembre y una tienda de mercadería y posteriormente una fábrica de jabones, aprovechando el empuje comercial de la zona fronteriza. De negocio con el Amazonas, importante fortuna que le permitió en 1872 asociarse con Volrat Schumacher para crear la firma Gleisner y compañía, fijando su domicilio posteriormente en Concepción, con una de las casas comerciales más importantes de Chile, en donde se podía encontrar desde agujas hasta motores a vapor y máquinas trilladoras. El edificio de esta casa comercial en el centro de Concepción quedó muy dañado después del terremoto del 39 y luego sufrió un incendio, entiendo, que obligó a su demolición. Don Mauricio falleció en 1889 en Alemania, dejando un gran legado de desarrollo regional en la zona de Concepción, Arauco y Biobío. El segundo proceso colonizador y de migración en la frontera fue la colonia Humán, entre 1858 y también 1870. Si bien fue paralelo al anterior, posee características que lo diferencian de la migración valdiviana y se trató en el fondo de resucitar la idea de Pérez Rosales y del ministro Vara de traer colonos contratados al lado norte de la frontera, situándolos, por supuesto, a las afueras de la ciudad de Los Ángeles, hacia el oriente en los potreros de Humán, que en ese tiempo eran algo parecido a este paisaje, entre los ríos Quilca y Payihue, con grandes zonas pantanosas de pitras y arrayanes, y algunos llanos donde pastoreaban los caballos del fuerte militar de la ciudad. A esta colonia llegaron 3 veleros con colonos contratados: el Iserbrook en 1858, el Australia a inicios de 1859, y el Inca, que era el mismo Iserbrook que hizo ese viaje bajo el nombre de Inca de la firma Cambiaso. Y las tres naves llegaron al puerto de Talcahuano luego de un viaje de al menos 5 meses de duración, para luego ser trasladados a su hogar de destino en carretas, algunos, o en balsas remontando el río, algunos otros, según las crónicas de la época. Siendo 27 los colonos y sus familias contratados por el Estado de Chile, establecidos en la colonia Humán, provenientes de distintos orígenes, los podemos acá situar como originarios de Brandenburg, de Silesia, de Austria, de Hesse, Bohemia, Sajonia, Westfalia, Pomerania y Holstein, totalizando 209 personas que constituyen el núcleo fundador de esta colonia. A ellos se les entregó una superficie bastante menor que a los colonos de Yanquihue, solamente 8 cuadras, equivalente a 12 hectáreas cada uno, y no hubo superficie adicional por hijo varón. No estaban exentos de impuestos ni deberes militares como los de Yanquihue o Valdivia, y debían en el plazo de un año tener despejada y sembrada una cuadra de tierra y tener construida su casa, para lo cual le pasaron 200 tablas y una faneca de clavos. Además de algunas herramientas básicas, una carreta, una yuntebueyes, una vaca parilla, que tenían que pagar en un plazo de 2 años, junto con la mantención, mientras limpiaban su potrero y construían su casa. No está de más decir que el pasaje se lo pagaron cada una de las familias, ya que es un comentario muy malintencionado decir que a estos colonos alemanes les regalaron todo. Nada de eso, al contrario, tuvieron que pagarlo todo. A este grupo de colonos se le unió por matrimonio, principalmente, otras familias muy importantes, como los Fiebig, los Fiemeister, los Frink, los Massmann, Oberg, Rollack, entre otros, y tuvieron que dedicarse, entre todos, a convertir un terreno boscoso y pantanoso, que en verano se veía más o menos así, el típico paisaje de un gualbe o de un bosque húmedo, un humedal. Pero en invierno se inundaba prácticamente más de la mitad de la superficie. Se veía más o menos de esta manera. Lo que no hizo muy fácil los primeros años de esta colonia.
Y los que hemos vivido a orillas del estero Payihue, alcanzamos a tener alguna remota idea de cómo eran estas tierras en esa época. A esta colonia la llamo una de las colonias olvidadas, ya que rara vez es mencionada dentro del proceso de colonización alemana del sur de Chile, centrándose principalmente en Valdivia, Osorno y Yanquihue, y esperamos que este humilde trabajo sirva para reivindicar la gran obra de desarrollo de estos colonos, además de servir de homenaje a nuestros ancestros. El hecho es que estos colonos convirtieron a Los Ángeles desde un pueblito olvidado de calles polvorientas a un gran polo de desarrollo agrícola, ganadero, comercial e industrial, gracias al empuje de estas familias alemanas. Acá hay una proyección del plano que dibujó Theodor Schmidt de las parcelas de la colonia sobre una fotografía satelital un poco más moderna. En tonos verdes se aprecian las parcelas donde se establecieron los colonos que venían en el Iserbrook, en amarillo los del Australia y en rojo los del Inca. Y a propósito del Inca, aprovechando la celebración del cumpleaños de la hora alemana, también esta semana celebramos los 162 años de la llegada del bergantín Inca, el ex Iserbrook, el 22 de octubre de 1859 a las 9 de la noche, según el diario Mi Tatarabuelo. Y en este viaje venían las familias de Bartolo Kroll, Alberto Lamig, Santiago Neumann, sus hijos Federico y Luis, Christian Roque, Agustín Schulz, Carlos Stark y Bernardo Wölk. Un cordial saludo a los descendientes de este grupo de forzados colonos, de los cuales soy descendiente de cuatro de ellos. Bueno, la idea del ministro Varas y de Pérez Rosales era convertir la zona de Los Ángeles en un polo de desarrollo que permitiera ir ocupando de norte a sur los territorios más allá del Biobío, para poder encontrarse con el empuje colonizador de los alemanes de Valdivia del sur a norte. Pero estos planes se vinieron nuevamente abajo, gracias a, adivinen qué, otro de los tantos despertares populares de nuestro querido país, esta vez representados por la Segunda Revolución Liberal de 1859, que sumado al levantamiento indígena del mismo año, que ocurrió no solamente acá en Chile, sino que también en Argentina, ese año fue tomado Bahía Blanca, y el posterior establecimiento del reino de Araucanía y Patagonia dificultaron y demoraron mucho el desarrollo de la actividad agrícola al sur del Biobío, alcanzando apenas la zona de Mulchen, Santa Bárbara, Negrete y escasamente Coyipulli. En este periodo quiero destacar especialmente la figura de don Carlos Heck, como gran impulsor del desarrollo de Los Ángeles en esta época, en este periodo más bien. Fue difícil escoger, ya que figuras como don Guillermo Fiemeister, don Federico Frindt, o incluso mi bisabuelo, don Luis Neumann, contribuyeron al desarrollo industrial y comercial de la ciudad de Los Ángeles, pero fue don Carlos Heck, creo yo, a mi juicio, quien aportó más notoriamente con los avances tecnológicos que situaron a esta ciudad como una de las de mayor crecimiento de esa época. Además de varios fundos cercanos a la ciudad, don Carlos construyó uno de los molinos harineros más grandes y modernos del sur de Chile, rivalizando con los que más tarde instalaría Bunster. Acá hay algunas vistas del molino Arrayán, que además de poseer tecnología de punta para la época, brindaba a sus trabajadores de comodidades que casi ningún otro tenía en el resto del país. Esto es, viviendas firmes de ladrillo, iluminación eléctrica, entre otras cosas. Y efectivamente, don Carlos Heck instaló las primeras turbinas eléctricas para mover los motores de su molino, tecnología jamás vista y muy anterior a la central Chivilingo. Estas turbinas también sirvieron para dotar de alumbrado público eléctrico, siendo Los Ángeles una de las ciudades pioneras en el uso de esta tecnología. El tercer proceso de migración alemana a la frontera ocurrió durante el periodo de colonización de Angol, entre los años 1870 y 1882. En 1870 cambió el límite territorial de la provincia de Arauco, pasando Los Ángeles a ser parte de la provincia de Biobío, y Angol fue la nueva capital del territorio de la frontera. En este periodo encontramos varios apellidos alemanes que, para no extendernos tanto, los voy a mencionar así al azar. Los Behrens, Brückner, Eichenroth,
Hoffman, Jacobs, los Clapp, los Kressing, Krull, los Krummenacher. Muchos venían también tanto de Valdivia, su paso por Concepción, o de otras colonias alemanas. Y por supuesto, no pocos vinieron directamente de Europa. En los sauces encontramos nuevamente actividades comerciales de Eichenroth, de Smithman, de Schaub, von Delitzsch. El Lumaco era un pueblo bastante especial, llegó a tener 5 molinos harineros. Ahí destacamos a los Bosman, que en realidad son holandeses, pero se relacionaron muy temprano con la colonia alemana. Los Skugge, los Gundermann, los Clapp, los Krull. También estuvieron de paseo ahí algunos Neumann, los Rollack, los Rückert, que todavía tienen su casa ahí en Lumaco. Y todo este desarrollo económico se vio más o menos alrededor del impulso el impulso industrial, o más bien agrícola, del empresario José Bunster. Por el auge de las grandes extensiones de siembra de trigo para producción de harina, que era enormemente demandada en esa época. Y en esa época también se produjo uno de los cambios tecnológicos más importantes de la agricultura chilena, pasando de la tradicional trilla manual, con esta herramienta como protagonista, la tradicional trilla yegua que se usaba anteriormente. En este periodo preciso pasamos a la tecnología de la cortadora de trigo de tiro animal, que facilitó y aceleró las labores de cosecha, necesitándose además mucho menos mano de obra para cubrir la misma superficie. Perdón. Eso además de la incorporación de la trilladora estacionaria movida con la tecnología del vapor. Bunster estableció una serie de molinos en el valle al sur de Angol, incluyendo también esta ciudad, y posteriormente Coyipulli, Ranaico, Traillén, que significaron el motor del desarrollo de la zona fronteriza. En este periodo de colonización, quiero destacar a mi bisabuelo Daniel Corral, nacido en Silesia en 1841, hijo de padres provenientes del Tirol, quien llegó como colono junto a sus papás y hermanos a la colonia Humán, en donde fue agricultor. También trabajó como alarife con Teodoro Schmidt mientras confeccionaba el plano de la colonia, y ahí aprendió a usar el nivel topográfico. Posteriormente se trasladó a Angol, luego de venderle su parcela a su hermano Stefan, en donde se instaló con una fábrica de cerveza, por lo menos lo que él indica en sus cartas. Instaló un alambique con el que fabricó aguardiente, que mayoritariamente se la vendía a José Bunster, y de ahí la frase que el propio Bunster decía, que yo he pacificado más la Araucanía con mi aguardiente que el ejército con sus armas. Cita requerida, pero cierto o no, en la práctica eso fue parte de lo que ocurrió. También se dedicó al comercio ambulante rural, firmó varios contratos de abastecimiento de materias primas con el ejército, aprendió a mover la chaya, como dice en los términos, fue buscador de oro, encontrando una de las pepitas más grandes de la época, de casi medio kilo, que terminó vendiendo en Valparaíso. Y aunque no tuvo nada que ver con la construcción del viaducto del Mayeco, sí tenemos nuestra leyenda familiar de haber sido el primer personaje que cruzó el puente ferroviario Caballo la noche del 18 de septiembre de 1890, un mes antes de la inauguración, huyendo de una paliza segura por haber laceado y derribado una ramada de 18 con sus ocupantes aún adentro, porque se burlaron de él porque no sabía bailar cueca. Yo tampoco. Fue dueño de más de 3.000 hectáreas entre Lumaco, Purén, Angol, Traillén, Los Ángeles, incluso Vilcún, llegando también a tener a más de 120 familias chilenas empleadas en su servicio. Se dedicó principalmente a la producción de cereales, crianza de ganado, algo de explotación forestal, para luego abandonar la región de la Araucanía y retirarse a vivir a Los Ángeles, a su casa ubicada en donde actualmente se encuentra el cuerpo de bomberos en la esquina de Ricardo Vicuña con O'Higgins en Los Ángeles. Y acá lo tenemos junto a su familia en los últimos años de su vida, y falleció finalmente en 1825. El cuarto proceso es el comprendido entre
1883 y 1892, siendo recién el periodo que se conoce en el mundo académico como colonización de la frontera. Y como vimos, es un concepto muy móvil. Este proceso colonizador estuvo amparado por la Ley de Inmigración General de 1881, que reemplazó la Ley de Migración Selectiva de 1845. Este es un proceso más bien protagonizado por familias de origen suizo y francés, siendo las familias alemanas apenas un 16% de los migrantes de ese periodo. Vamos a pasar bien rápido las localidades y los apellidos de las familias de colonos alemanes en la frontera, ya que si no tendríamos que estar aquí una semana revisando cada una de ellas. Más de algún suizo se me tiene que haber colado porque en los documentos de la época y algunos investigadores no suelen diferenciarlos muy bien, y le asignaban a veces nacionalidad alemana a los suizos solamente por el idioma. Tenemos la colonia de Ercilla, la colonia de Colo, ahí tenemos varios personajes que también estuvieron en otras colonias. No solamente llegaron contratados por barco, también hubo otros que se le asignaron terrenos y que anteriormente estuvieron en otras colonias. La colonia de Victoria es muy grande, ahí hubo algunos colonos de la colonia Humán. Ahí destacan los Quecos como colonos de Victoria. Quechereguas, si bien es cierto, la mayoría eran suizos, también llegaron algunas familias alemanas. La famosa colonia de Contulmo se fundó cuando esta zona aún era parte de la administración del territorio de colonización de Angol. Muchas familias llegaron desde Alemania, pero otras provenían de otras colonias anteriores, como los Fimeister, que venían de Puerto Varas, o los Neumann, que llegaron antes a Valdivia. Un saludo especial a Contulmo, una de las pocas colectividades chileno-alemanas que aún celebra sus tradiciones ancestrales. Muy loable esa acción. En Traiguén hubo bastante desarrollo comercial de familias alemanas, no pocas provenientes de otras colonias. Muy linda ciudad Traiguén, ojalá mantenga su patrimonio arquitectónico tan característico. La colonia de Quino fue también bastante grande. Muchas de estas familias después se fueron a Temuco. Tiene un cementerio muy, muy interesante, muy bonito, donde descansan ancestros de varias familias ahí. En Tricauco, Dumo, está Galvarino también, con una importante colectividad alemana. Púa, la colonia del Salto, cerca de Lautaro, llegaron los Ventur, que hoy viven en Los Ángeles, al igual que los Hetz, los Reinicke. Quillen fue una colonia también que tuvo un cementerio propio. Acá llegaron los Dosos, Bormann, Forpal, por nombrar algunos. Finalmente, la colonia de Temuco, aunque también llegaron descendientes de colonos de otras zonas, fue una de las más grandes. Eso da para un trabajo único. Purén tiene también su colectividad importante. Adencul tuvo, creo que, un solo colono alemán, igual que Chanco. La colonia Ñelol, cerca de entre Temuco y Lautaro. Y por supuesto la colonia de Lautaro, que fue muy importante en su tiempo. Que tiene ahí distintos grados de presencia alemana. Y salvo Contulmo y Purén, podemos ver que la ubicación de estas familias fue principalmente el valle central del territorio de colonización, normalmente haciendo la función de dique entre las reducciones mapuche y los grandes fundos que ya existían anteriormente. La puerta de entrada de todos estos colonos fue nuevamente el puerto de Talcahuano, después de un viaje en vapor de unos 30-35 días, la nada misma comparado con los 4 o 6 meses de los veleros del proceso anterior, y luego trasladados en tren hasta Angol, donde eran pertrechados casi siempre en la tienda de los Eikenrad, para finalmente un largo viaje en carreta a los distintos lugares de destino, en esas ruidosas carretas chanchas con ruedas de tronco bruto, y los bueyes no siempre muy mansos. En este periodo quiero destacar a don Eduardo Menzel, quien desarrolló sus actividades en Temuco, aunque provenía de Valdivia.
Tuvo una fábrica de cecinas en pleno centro de Temuco. Hay una vista de su casa en la esquina de General Maquena con claro solar. Tenía su crianza de cerdos en su quinta de Avenida Alemania, que los trasladaba primero de arreo hasta su fábrica para ser faenado. Aquí hay una vista de la sala de proceso. Pero como en invierno las calles de la avenida eran un barrial, era muy difícil llevar arreando tantos chanchos, así es que él mismo instaló una línea de rieles para llevar sus animales en un carro tirado por caballo. Rieles que después sirvieron para instalar el tranvía que funcionó por muchos años en Temuco. Fue un gran protagonista del desarrollo de esta ciudad. Eh, también, también se dedicó a la actividad agrícola, ganadera y forestal. Fue uno de los fundadores de la tercera compañía de bomberos, que fue la primera compañía de bomberos que hubo en Temuco, actualmente la Bomba Germania. Eh, y yo creo que don Eduardo representa el espíritu emprendedor del colono alemán en su afán de brindarle a su familia un mejor porvenir, y que no siempre es lo suficientemente recordado por la colectividad chileno-alemana de Temuco. Un gran saludo para sus descendientes. Para no aburrirlos tanto, para ir finalizando, menciono un quinto proceso de colonización, hay más por supuesto, que corresponde a otras colectividades alemanas que se desarrollaron al sur de Temuco entre 1893 y 1925. Con el avance del ferrocarril hacia el sur, el centro del desarrollo se trasladó desde las ciudades costeras hacia aquellas más cercanas a la línea férrea. Ciudades como Nueva Imperial, Carahue y la localidad de Puerto Saavedra recibieron un fuerte influjo de familias alemanas, casi todas provenientes de Valdivia, ya que existía un fuerte intercambio comercial a través del transporte marítimo y fluvial. Fue la forma en que estas ciudades, o los empresarios de estas ciudades, enfrentaron el cambio de paradigma que significó el desarrollo ferroviario como eje motor de la economía regional. Voy a mencionar ¿sí? la colonia Yepén, la de Teodoro Schmidt, como una de las últimas en recibir familias alemanas en este periodo, pero van a ser abordadas con mayor detalle junto a las de Fajamaisan, que están en Petrusquén, la colonia Quilaco en Pucón y la Nueva Transvaal en Gorbea, en otra charla que dictará nuestro amigo Armando Lefenda, que vamos a comunicar oportunamente, y espero que haya suficientes sillas ese día. En este periodo voy a destacar como personaje icónico a don Carlos Thiers, que provenía de la zona de Puerto Octay, y que junto a su hermano Enrique estuvieron desarrollando sus negocios relacionados con la producción triguera. Aprovechando la aún alta demanda de harina, ambos hermanos instalaron sendos molinos, uno en Carahue, empresa familiar que aún existe, y está tal cual. Acá una casa de la casa Thiers, una foto de la casa Thiers en Carahue. Y el otro en la ciudad de Nueva Imperial, que ya no funciona, donde además don Carlos se dedicó a la fabricación de cerveza, y por supuesto también a la agricultura, ganadería y explotación forestal en los fondos que fue adquiriendo, para finalmente, a finales del siglo XX, construir su casa habitación en Avenida Alemania en Temuco, la cual alberga actualmente el Museo Regional de la Araucanía. Así es que aún podemos visitar la arquitectura, o podemos admirar la arquitectura de los últimos años de su estadía. Así que todos estos personajes destacados que mencioné, como ya indiqué anteriormente, representan el espíritu emprendedor del colono alemán, transformando su entorno, la mayoría de las veces adverso, en oportunidades de desarrollo tanto para sí mismo como para su familia. Reitero mi humilde homenaje y agradecimiento a estas personas que nos enseñan con su ejemplo que se puede lograr muchas metas en la vida desde la nada. Acá algunas referencias en las que basé esta presentación. Muchas gracias. Así es que esta modalidad de presentación, como es estilo webinar, vamos a vamos a realizar las preguntas
por escrito a través del chat, porque no existe la opción de hacerlas de manera verbal. Muchas gracias. Vamos a volver a... Agradecimientos a nuestro buen amigo Arturo por esta charla. Veamos. Los colonos alemanes en la frontera. Y tenemos una segunda parte con Armando Lefenda, la cual será avisada oportunamente. Si hay preguntas, por favor, a través del chat. Si hay preguntas, por favor, a través del chat. Perdón. No, si tampoco hay preguntas ahora, evidentemente, como esta charla le he dado tantas veces, hemos discutido. A ver, Álvaro Méndez dice, en el plano de Lumaco aparecía un terreno de Saavedra. No lo sé, el plano que mostré era el de Purén. Ahí todavía en esa misma propiedad vive un descendiente de Daniel Kroll. A ver, Cristian de la Fuente, gracias por tus felicitaciones. Me pregunta si en las investigaciones he encontrado algo sobre un relojero alemán, Reinaldus Bergel Emsting. Me suena el apellido Bergel, pero lo he pasado muy someramente, muy rápido, pero no me acuerdo dónde. La verdad, me parece, desconocido no es, pero no me acuerdo dónde lo leí. En general, no, muchos migrantes alemanes llegaban directamente a Valparaíso o, o como tenían que dar la vuelta por el Cabo de Horno, desembarcaban derechamente en Corral, en Lota, Coronel o Talcahuano. Don Teodoro Dardo Schmidt me felicita, que un honor tenerlo, tener un descendiente que impulsó a mi bisabuelo Daniel Krell a dejar la colonia Humán para trasladarse a Angol. Los Clap llegaron a Lumaco, pero antes estuvieron. Mira, los Clap llegaron primero a Estados Unidos, me pregunta Cristel. Después se establecieron, fueron dos hermanos, Wolrat y Emilio. Emilio estuvo en Lumaco con una curtiembre junto con su hermano Wolrat. Emilio se la vendió a Wolrat y Emilio se fue a vivir a Los Sauces primero, después a Los Ángeles, donde se casó con una parienta nuestra, con la Ana Neumann, hija de Federico, eh, y, eh, y luego se fueron a Concepción. Probablemente volvieron a Alemania también. Nicolás Stark podría analizar la influencia alemana de las Fuerzas Armadas, aún muy prusianas. Sí, hay harto trabajo de eso. Me gusta siempre leer versiones encontradas de eso, porque para mi gusto la prusianización del ejército chileno fue más de forma que de fondo. Eh, hay un trabajo crítico hecho por alemanes, muy interesante que habla sobre eso. A ver.
Se me pasaron de largo varios. Sí, la charla está siendo grabada. Referente va a a quedar instalaciones creadas disponible. como colegios y clubes, bueno, los colegios, sí, de todas maneras. Referente a los colegios, eso fue un problema grande que hubo con los primeros colonos, porque el Estado de Chile, en su labor de reclutamiento en Europa, les ofreció a los colonos terrenos limpios, despejados, sin habitantes, educación y salud gratis. Creo que todavía la están esperando. Y por lo tanto, el tema educativo fue un gran atraso. Yo que he estudiado más, bueno, todos han estudiado la historia de la colonización alemana de Valdivia, Osorno y Yanquihue, y es más que sabido cómo se instalaron los colegios alemanes ahí. Pero específicamente en la colonia alemana de la cual yo soy originario, que es la colonia Humán, hubo un periodo de más de 20 años donde los niños que nacían y que llegaron ahí no tuvieron educación formal. Y fue ya hacia 1870, 1875, pasadito, que don Guillermo Fiemeister hizo todos fue el principal impulsor de la instalación de un colegio alemán en Los Ángeles. Y ahí se pudo recuperar un poco la tradición alemana, porque los primeros niños que no tenían educación eran prácticamente analfabetos. Hans Res, que hubo tantos años, Hans. Gracias por tus palabras. Felicitaciones, Arturo. Muchas gracias por rescatar nuestra identidad en tiempos como los que corren. Somos hijos de los valientes que cruzaron las grandes azules para penetrar en este sur profundo. Hijos de las gringas, de manos cansadas, a punta de trabajo duro, dedicación. No perdamos ese orgullo de raza. Lindas palabras. Virginia Sarr, sí, aparecieron ahí mencionados los ancestros. Ningún problema en ver la duda que tengan, sino nos podemos contactar a través del correo de la hora alemana, o voy a anotar el mío en el chat. ¿Está bien? Respondiendo nuevamente, don Dietrich von Beer, va a quedar disponible la charla para que estamos grabando. Don Teodoro me pregunta nuevamente, mi señora es descendiente de los Muque de Ancud, ¿tiene algún antecedente de esta zona? A ver, en la charla de Armando Lefenda es donde más se mencionan los colonos que llegaron a Chiloé. Ahí hay harta, también hay una migración interna muy parecida a lo que ocurrió en Valdivia. Yo creo que en la parte 2 vamos a abordar ese tema. Y mi pariente Melo, gracias por tus palabras. Y eso sería, me parece, cerramos todo lo que está disponible en el chat. Cualquier otra consulta la podemos resolver a través del contacto de la hora alemana, al correo que ya todos conocen, lahoraalemana@hotmail.com, o contacto@getien.com. Aquí está mi pariente, Kausel. Gracias. Gracias por estar presente. Sé que está en campaña y es difícil eh, asistir a este tipo de eventos. O aunque le ofenda, muchas gracias. muy bien. Muchas gracias por las felicitaciones y agradecerte, Patricio, por esta nueva oportunidad. Por fin, ya Después de 2 años, matamos el claro que sí. chuncho. Matamos el Sí, chuncho. sí, hoy día 18 lo matamos absolutamente. Sí, la verdad que sí. Muy feliz, contento. Muchas gracias
por la participación de las 45 personas que tuvimos un pic ahí. Eh, eh, y la verdad es que muy motivado para escuchar la segunda parte con Armando, ¿ya? Y yo también espero que tengamos más sillas, ¿ah? Por lo tanto, están invitados a la segunda parte de esta interesante charla, ¿ya? Creo que Ya, tengo un problema de audio, pero ¿el problema de audio? sí, hay un retorno Ya, medio vamos extraño. cerrando entonces, Sí, pues, Patricio. sí, así que un abrazo a cada uno. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todo el equipo que trabajó. Arturo, Sí, pues nos vemos este domingo en su... nos puede indicar, por favor, muchas personas trabajaron detrás de las cámaras. La hora alemana agradece profundamente la participación y la asistencia de todos ustedes, Sí, por supuesto. Arturo y el grupo de colaboradores. Muchas gracias. Todo el equipo de Getgen, Victoria Ibarra, Jenny Gamonal, José Melo, mi parienta, Pili Cisterna. Muchas gracias por el apoyo tras bambalinas. Nos vemos en otra oportunidad y, por supuesto, este domingo en la hora alemana, el original y tradicional programa. Muy buenas noches, que descansen. Gracias a todos.